Habla también de un aprendizaje sistémico. Y esto es de ir desarrollando nuevas competencias, ¿sí? Es decir, yo ahorita estoy aprendiendo en autoconocimiento, autoconciencia, pero va a haber otras competencias más, otros conocimientos que yo tenga que desarrollar con la experiencia y con las necesidades que se me soliciten en el rol que estoy trabajando. Si yo lo detecto, yo tengo que solicitar ese apoyo o yo mismo conducirme hacia ese aprendizaje. Ejemplo, si estoy viendo que mis resultados a nivel organizacional algo no está fluyendo bien por el tema de comunicación, pues yo tengo que identificar cuál es esa parte que está fallando. Y si en ese problema está implícito que yo tengo un problema en la manera en que estoy transmitiendo o guiando a mi equipo, entonces, ¿qué tengo que hacer? El autoliderazgo no es esperar a que alguien venga y me diga, tienes que formarte o aprender este tema, sino es hacer lo que ustedes están haciendo ahorita. Yo me conecto y me informo y aprendo de forma autodirigida. Entonces tengo ese compromiso de que para yo dar ser efectivo y dar una mejor calidad en lo que hago, me voy a formar en torno a esa necesidad. ¿Sí? El aprendizaje sistémico habla de que nunca dejamos de aprender y que cada reto nos invita a un aprendizaje continuo. Y eso yo se los puedo dar desde una experiencia personal. Varias veces me han preguntado y me han cuestionado por qué siempre me estoy formando, por qué siempre estoy aprendiendo, por qué tomo estas formaciones o este aprendizaje, porque yo tengo un compromiso que es el brindar conocimiento, pero para ello yo también tengo que adquirir conocimiento, identificar las áreas de oportunidad, las áreas donde yo necesito desarrollarme, adquirir esas habilidades sin que me las digan. Obviamente, si me las dicen, pues también a mí me ayuda, ¿no? Pero si yo me puedo mover, es decir, construir desde mi presente para el futuro, para estar lista para esa oportunidad. Dentro del tema de liderazgo, imagínense, si yo estoy en un puesto o en un cargo donde me pueden promover a un nivel jerárquico, pero me doy cuenta que tengo problemas para interactuar socialmente, que tengo muchos conocimientos, soy muy bueno, tengo mucha experiencia, pero en habilidades no soy muy bueno comunicando o relacionándome con la gente. Pero sé que el día de mañana me pueden decir, tú vas a ser el gerente y vas a tener a cargo todas estas personas. Pues, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para desarrollar esa habilidad con la cual no nací, pero que es necesaria para poder acceder a eso. Entonces estoy hablando de aprendizaje sistémico. ¿Sí? En torno a esas necesidades que van surgiendo, yo voy adquiriendo ese aprendizaje. Entonces, esa es una clave también de autoliderazgo. Y hace rato les daba un ejemplo de resiliencia, ¿no? La resiliencia es poder sortear esas condiciones que la vida nos puede poner. ¿Sí? Pueden ser condiciones difíciles, pero aquí no es que te sucedan, sino qué haces ante esas situaciones, cómo las enfrentas. Y les voy a decir algo, es nuestra decisión ver si eso lo tomamos como un aprendizaje de vida o como me tenía que haber sucedido para yo haber aprendido de ello, o de esta situación que en un momento fue negativa, tomar el aprendizaje y la experiencia que en su momento fue negativa, desechar aquello que me pueda afectar o detener en mi proceso. Pero eso solamente nosotros dos decidimos, ¿sí? Hay personas que tienen esta cualidad, esta habilidad ya personal y es parte de eso con lo que nacieron. Y hay otras que tenemos que aprenderlo y tenemos que trabajarlo, ¿sí? Entonces, el empezar a cumplir con esto nos ayuda también a conducirnos y dirigirnos de mejor forma en tanto la vida como en lo profesional. Si una situación me sucede, yo tengo que saber cómo sortearla de manera adecuada y saber qué puedo tomar de ello y entenderlo que durante la vida me van a suceder muchas cosas, pero disfrutar el proceso aún con las cosas buenas,
o malas, y todo va a depender desde la perspectiva, que ahorita vamos a llegar a ese punto que va a conectar con la resiliencia. De ahí también habla otra clave muy importante del autoliderazgo, el guiarnos desde los principios y desde los valores. Nosotros tenemos este tipo de pruebas, ¿no? Tenemos estos valores y principios aprendidos desde nuestra formación de vida familiar y otros que vamos aprendiendo durante nuestra etapa de adultos y también el plano profesional. Vamos aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Y vamos incorporando y vamos desechando algunas cosas. Pero cuando uno tiene ciertos valores muy arraigados y te das cuenta que la vida te pone pruebas, tú tienes que demostrar la coherencia entre lo que tú dices y lo que haces, ¿sí? Entonces, aquí habla de qué tan coherente soy en mi forma de actuar personal y en mi forma de actuar laboral. Tú tienes que ver si todo lo que tú sientes y profesas está alineado en valores y en principios y saber darte cuenta que esto también depende de la cultura dentro de la organización. Muchas de las personas que estamos a cargo, que guiamos a las empresas, tenemos esa responsabilidad. Como una persona que en algún momento estás guiando o vas a guiar en un proceso de aprendizaje, es muy importante identificar tu congruencia entre lo que tú dices ser y lo que realmente profesas, ¿sí? Y ahí es donde realmente entra la clave del autoliderazgo. Si yo ya tengo claro quién soy, hacia dónde voy, lo que necesito, cómo afrontar las situaciones, también me guío desde estos procesos, mis valores están alineados a lo que yo hago y de la manera en que lo hago, o lo hago conforme a los demás, imitando, replicando prácticas que a lo mejor no están alineadas a mí. Y aquí estamos hablando de entornos favorables también, porque si la empresa para la que tú colaboras habla de ciertos valores, pero tú al momento de estar guiando un proceso o siendo parte de un proceso como colaborador, notas alguna diferencia o discrepancia en ello, aquí es donde tú puedes tomar realmente el control de manera profesional y decir, a ver, aquí algo no está funcionando, tenemos que trabajar en ello. Estamos hablando de compromiso, pero realmente estamos dando ese 100 o nos estamos quedando al 50. Y ese es un ejemplo que yo les puedo poner en tema de esta parte, ¿no? Hablamos también de ser proactivo y de ser entusiasma. Y al hablar de proactividad, estamos hablando de automotivación. Es decir, esa motivación intrínseca o interna que cada persona debe de fomentar. Pero para tú tener esta motivación interna tienes que tener claro hacia dónde vas, ¿sí? Es difícil querer automotivarte si no tienes claro tu objetivo, hacia dónde vas, realmente cuáles son tus valores. El entusiasmo tiene que ver con esa motivación y esa energía que se da de manera personal y que a su vez pues mueve todo lo que está a tu alrededor, porque todas estas motivaciones son contagiosas y eso ya está demostrado científicamente. De hecho, yo desde la experiencia personal y desde la experiencia formativa les puedo decir que sucede y que así es. Hay otra parte muy importante que es el realismo y el optimismo y no están peleados. Es decir, no, muchas veces dices, yo decido si veo el vaso medio vacío o medio lleno. Y eso es cuestión de perspectiva y entra el tema del optimismo, ¿no? Si tú lo ves medio vacío, medio lleno, va a depender también de la perspectiva positiva o negativa. Entonces, aquí viene el ejemplo que les di hace rato. A mí me pasó una situación en la vida, ¿no? Puedes plantear, aquí lo vamos a alinear con la resiliencia. Yo perdí una oportunidad de trabajo, puedes decir, ¿no? Por ejemplo, perdí la oportunidad de poder ascender a un puesto. Y eso para mí me causa mucha molestia, mucha frustración.
y entonces yo lo veo como un fracaso, ¿sí? Esa puede ser mi perspectiva en ese momento. Pero dices, a ver, en lugar de decir fracasé, ¿por qué no me pongo a ver por qué no pude tomar esa oportunidad? ¿O por qué no fui seleccionado? No desde el juicio, no desde flagelarme, no desde castigarme, sino encontrar el por qué yo no fui el candidato idóneo, por qué no cumplí las expectativas, no para dañarme, sino para trabajar en esa parte que necesito y en la siguiente estar listo. Entonces yo lo puedo ver como esa oportunidad de aprendizaje, esa oportunidad de trabajar en estas áreas y darme cuenta que quizás no estaba listo en este momento. Y esa sería una forma realista, decir, bueno, no me seleccionaron no porque fuera algo personal, porque no me quisieran, sino es porque yo realmente ahorita no estaba listo, no estaba en las condiciones, pero lejos de sentarme a llorar o verme como fracasado, yo asumo la actitud de que, bueno, esto me suma en experiencia para saber que la siguiente tengo que estar preparado y me voy a preparar. Entonces estoy siendo realista. En esta ocasión no sucedió, en esta ocasión no funcionó, pero la siguiente sí. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender de esta situación, voy a autoevaluarme y voy a tomar el control. Eso es autoliderazgo y es ser realista, o sea, asumir esa parte responsable por la cual no fui elegido y que yo tengo una responsabilidad, no viéndola como una culpa, sino como un área de oportunidad, porque aquí entra el optimismo y tomando lo mejor de esa experiencia. Pero también habla de esa capacidad de salir ante situaciones que en lo personal para mí pudieron haber sido adversas. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una perspectiva distinta y eso no está fácil porque aquí entra el tema del temperamento y las personas tenemos que entender que nuestro temperamento, que es esa herencia biológica en nuestro ADN, va a predominar mucho en cómo pensamos, cómo actuamos y cómo nos relacionamos, sumado con las experiencias de vida, sumado con las experiencias profesionales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lograr los puntos que están ahí? Tener un autocontrol emocional y una buena autoestima. Y ahí es donde está la inteligencia emocional. ¿Cómo voy a tener un autocontrol emocional si no conozco esas emociones que predominan a través de esa herencia genética llamada temperamento? Y no me he evaluado y no he sabido cuáles son las que normalmente salen a flote ante situaciones donde yo tendría que haber utilizado otra manera de ver o de actuar. ¿Sí? Y esto también influye en el autoestima, porque habla de valoración personal y la valoración personal viene a través del autoconocimiento, de saber trabajar en la parte de ser realista sin dejar de ser optimista y de ahí viene la gestión de conflictos. Yo no puedo lidiar con los conflictos si no soy una persona que está equilibrada en el plano emocional. ¿Por qué? Porque puedo tomar cualquier cosa que venga a otra persona como algo personal. Y eso es lo que desequilibra mucho en las relaciones, tanto laborales como personales. Entramos en conflicto. Yo no sé cómo lidiar con mis problemas fuera de casa cuando llego al trabajo. Me los traigo y los esparzo ahí. Ojo con eso. Entonces aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo aquí les dejaría que vayan reflexionando en cada uno de estos puntos clave, qué tanto ustedes han trabajado, qué tanto conocen y qué tanto han puesto en práctica, porque por algo son puntos clave. Pero de todos ellos, el que tiene mucha importancia y gran relevancia es la parte emocional. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense bien. Hay ahí una parte que manejan unos autores que son
más INEC, por ahí del 2010, ellos sacaron algo sobre el desarrollo del autoliderazgo. Escribieron sobre el tema, hicieron una investigación y ellos hablan que el autoliderazgo, fíjense bien, se forma de 3 grandes estrategias. De eso depende cómo nosotros vamos a desarrollar o regular nuestras relaciones o nuestros objetivos con eficacia. Y habla de la primera estrategia, que es la estrategia de centrar nuestro comportamiento en cosas positivas y deseables para nuestros objetivos, y que de esto va a depender el que nosotros logremos llegar a esos objetivos sin los planos negativos que a veces vemos. ¿De qué estamos hablando aquí? De la clave del realismo, pero también estamos hablando del optimismo, o sea, de las situaciones o comportamientos que nosotros llevemos a cabo en los objetivos. Es, si yo tengo planteado un objetivo de cumplir con una meta en un periodo de tiempo, es decir, dentro de los planes que me plantean en la empresa es, en este mes yo tengo que aumentar un porcentaje, 10%, 15%, y no se cumple. ¿Qué es lo que muchos de los líderes en plano de ventas hacen? Van y regañan y castigan y juzgan a sus colaboradores, en lugar de identificar que esta situación es en conjunto y en colaboración. Entonces, mi comportamiento positivo sería, en lugar de ir a castigar, ir a afectar a la gente, es identificar qué nos hizo falta en este proceso y cada uno asumir su responsabilidad. Tú como quien estás guiando y quienes participaron, ¿sí? Pero si yo no logro trabajar esto en mi plano personal, ¿cómo yo puedo decirle a las demás personas que asuman su rol, que asuman su protagonismo? ¿Entiende? Y aquí entra también otra parte, que es la estrategia de recompensa natural, ese sentimiento positivo de competencia que nos motiva a alcanzar metas. Cuando estamos en un equipo de trabajo o que estamos también en el plano profesional, normalmente hacemos comparativas con los demás que tienen semejanza con lo que estamos haciendo. Y nos mueve mucho y es una adrenalina ser los mejores. Yo los invito que hoy en día se centren en compararse con el yo del pasado y el del presente, no, nuevamente, no para juzgarse, no para flagelarse, no para castigarse, sino para valorarse en el crecimiento que han tenido de nivel personal, porque esto nos da más credibilidad en nosotros mismos, a veces esa confianza que necesitamos, esa autoestima. Me mido en porcentaje de mí misma en lugar de hacerlo de las personas que están allá, porque ni las condiciones, ni las metas, ni las personas estamos en la misma igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que a veces difiere y por eso a veces no hay esa automotivación que necesitamos. Y luego viene esa estrategia de construcción de patrones de pensamientos para construir una mentalidad positiva. Pero para poder pensar mejor, pues yo primero tengo que, para poder construir realmente ese conocimiento o esa mentalidad positiva, yo tengo que trabajar en mis emociones. Porque si yo no las regulo, si no sé identificarlas a las demás, sin que éstas me afecten a mí, influyan, ni las tome de plano personal, va a ser muy difícil lograrlo. O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Y bueno, ustedes me van a preguntar, ¿y esto como para qué? Fíjense bien, aquellas personas que logran trabajar en estas claves que yo les decía, que logran identificar y analizar estos procesos, las personas autodirigidas son capaces de poder tomar sus propias decisiones. Pero pausa en esta parte de decisiones. Nosotros creemos que lo que decidimos es algo consciente, pero gran influencia y el gran porcentaje de nuestras decisiones
están almacenadas de manera inconsciente por experiencias vividas. Y si las experiencias de las que nosotros nos hemos alimentado en este periodo de nuestra vida no han sido las mejores, las decisiones que tomamos no son tampoco las mejores. ¿Cómo se los puedo plantear de una manera que lo entiendan mejor? ¿Cuántas veces han escuchado personas, o a lo mejor ustedes han vivido, de por qué siempre me tocan este tipo de parejas, ¿no? Hablando en el plano personal. ¿Por qué siempre me tocan? Les tengo noticias. Tú decides si te relacionas con ese tipo de personas. En la experiencia personal y haciendo o retomando algo de los puntos que yo les he dicho, yo he podido darme cuenta que cuando yo estoy en un lugar o con personas donde no hay una alineación de valores, de creencias, de forma de cómo nosotros vemos la vida, de expectativas, debo de retirarme de ahí, porque va a llegar algún momento en que yo voy a aprender y tomar esa perspectiva de ellos. Cuando yo logro moverme sin crear conflicto de manera adecuada, simplemente distanciarme de esas situaciones o personas que no me están propiciando la mejor información que yo quiero guardar para tomar las mejores decisiones, es cuando logro tener más éxito en los objetivos que me propongo. ¿Sí? Esto es súper, súper importante. Ser consciente que las decisiones se dan a través de aquellas experiencias que nosotros vamos acumulando. Yo decido estar con ciertas personas que a lo mejor en mi vida no me van a sumar. Pero yo de aquí no estoy hablando de crear conflicto ni de juzgar a la gente. Ojo, simplemente de decidir en dónde sí y en dónde no. ¿Qué hago y qué no hago? Nosotros tenemos esa capacidad de decisión y muchas veces no lo hacemos. Nos dejamos influenciar por los amigos, por la familia, por lo que la gente dirá, por lo que los demás pensarán, pero realmente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres llegar? Otro ejemplo, no hagas eso, no tomes esa carrera, no tomes ese trabajo porque no te va a ir bien. Esa es la experiencia o perspectiva de esa persona. Pero ¿quién te dice que tú no vas a hacer un mejor papel? Que tú sí vas a tener éxito. Todos hemos vivido eso. Que muchas personas a veces nos dicen, no, te va a ir mal, por ahí no es. Es su perspectiva, es su experiencia. Pero ¿tú qué decides? Personas autodirigidas son las capaces de tomar sus propias decisiones. Pero de ahí va a depender también que al aprender nosotros lo podamos guiar hacia otras personas. La fuerza de voluntad, ¿sí? Aun cuando tú te resistas a veces ante ciertas situaciones, es decir, la procrastinación. ¿Cuántas veces dices, quiero lograr ser el mejor de mi área? ¿Qué necesitas? Prepararme más, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para tomar un curso. ¿Estás seguro que no tienes tiempo? Porque si tú tienes una meta, sí tienes tiempo. Busca ese tiempo. Tú estás prolongando ese tiempo porque tienes miedo. Tienes miedo a que no hagas las cosas de la mejor manera. Pero si ese miedo lo gestionas de una manera que se vuelva un reto para lograr un objetivo, el resultado va a ser otro. ¿Sí? Entonces, yo les estoy hablando de la perspectiva personal, pero ¿cómo lo traslado hacia la empresa? Algo que yo aplico mucho con compañeros, colegas, y cuando estoy dando una capacitación dentro de una organización es hacerles distintas preguntas. Cuando me dicen no puedo, ¿por qué no? Y me tienen que dar una razón real y lógica y válida para ese no. Porque no quieres o no puedes. No te puedes engañar. Entonces tú tienes que saber qué definir. Ok, tengo miedo. Cuando tienes miedo, estás hablando de una emoción. Y entonces tienes que aprender a gestionar esa emoción. Ese miedo, lejos de ser tu obstáculo, se tiene que volver
tu impulso te tiene que mover a ese objetivo. ¿Sí? Pero para yo poder guiar a alguien en eso, tuve que haberlo trabajado. Para yo poderles estar compartiendo eso, porque es un trabajo personal. No quiere decir que no tenga miedo, y yo lo he dicho muchas veces, siempre que nos enfrentamos es algo natural. Ante una situación desconocida o nueva vamos a tener miedo, pero decido si ese miedo me paraliza o me mueve, o me impulsa, o lo enfrento. Pero para ello tuve que haber trabajado mucho en cómo uso esa emoción a mi favor y que no juega en contra. Pero también desde ahí yo tengo que aprender cómo ayudar a otras personas para que ese miedo no los paralice. Llámense empresarios, alumnos, colaboradores. ¿Cómo yo los ayudo? Fíjense bien, esto nos ayuda realmente a construir algo sólido ahorita para poder guiarnos hacia un futuro o hacia una meta. ¿Ok? ¿Cómo nos podemos motivar? Si yo aprendo a automotivarme, va a ser más fácil que pueda guiar y motivar a otras personas y liderar un equipo. Porque si yo les hablo de motivación, pero yo no soy congruente, hablábamos hace rato de movernos con la congruencia, la gente no me lo va a comprar, como decimos, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar con mis acciones más que con mis palabras, con mis conductas más que con mis palabras, que realmente soy autodirigido. Y la gente cuando vea dice, si él lo puede hacer, yo también. Si él es capaz, yo también. ¿Ok? Y ojo con esto. Se los dejo como un análisis y una investigación. Se hizo un estudio por parte de unos representantes de unas instituciones académicas para poder valorar qué tanta influencia tiene la inteligencia emocional en el autoliderazgo. Yo aquí les estoy poniendo la referencia, fíjense bien, este estudio se llama El autoliderazgo y la inteligencia emocional en torno a las generaciones, y lo hicieron en torno a la generación millennials, ¿sí? Pero al final de cuentas, les voy a hablar a grandes rasgos porque no nos daría el tiempo para reflexionar en esta hora el análisis a profundidad que se llevó, pero les platico. Sabemos que de un tiempo para acá hemos tenido conflictos a nivel generacional en el tema tanto académico como en el tema laboral. Este tipo de estudio se aplicó a profesionistas o que estaban estudiantes que se estaban formando en distintas profesiones o licenciaturas, pero que sabemos que de ahí llegan nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces se tomó una muestra de representantes de cada carrera y se les hicieron unos test, primero para ver la parte del autoliderazgo, luego la parte emocional, luego se cruzó la información, se determinó de manera cualitativa y cuantitativa los resultados y encontraron que había una gran influencia de inteligencia emocional para poder llegar a desarrollar una habilidad o competencia de autoliderazgo. Y que realmente los conflictos que a veces vivimos en tema generacional parten desde un trabajo de plano de autoconocimiento, de autogestión, de que a veces nosotros nos juzgamos, de que a veces nos ponemos etiquetas o hacemos estereotipos. Ejemplo, es muy viejo para entender o desarrollar eso. Hoy en día sabemos que cualquier persona que se lo proponga puede aprender algo nuevo o diferente que no sea su formación de origen o su experiencia de origen. A lo mejor le costará trabajo, pero no es imposible. Es que ya perdió la capacidad por la edad. Tú puedes generar neuronas nuevas, conexiones neuronales nuevos, a través de algo que se conoce como neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro de poderse moldear conforme el conocimiento y la experiencia que tú le vas dando, pero que a la vez nos conecta con nuevas terminaciones o conocimientos que nos pueden dar la capacidad de desarrollar habilidades nuevas e incorporar. Independientemente del tema generacional, viene mucho de que quienes se propongan
y por el control autodirigido de sus emociones, hagan las cosas, ¿sí? Tiene que ver con todos esos puntos claves que les hablaba hace rato. Nosotros siempre vemos el problema antes que la solución, el prevenir antes, o sea, preferimos apagar fuegos antes de prevenirlos. Preferimos decir no puedo en lugar de decir cómo sí puedo, cómo sí. El no es lo primero que tenemos. Pero detrás de ese no hay emociones implícitas. No logro mis metas porque no quieres. No, es que sí quiero. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has trabajado? Y si empezamos a hacer investigación, hay cosas que hemos dejado de hacer por miedo, porque creemos que no somos suficientes, porque no me creo capaz. Entonces aquí hay emociones implícitas, porque no me quiero estresar. No, quiero estar relajado. Pero ¿quién te dice que al no hacer algo que tienes ganas de hacer, no estás pasando por un estrés? Es otro tipo de estrés, al final de cuentas. Entonces, este estudio demostró que efectivamente existe y yo se los puedo decir desde el plano formación, licenciatura y ahora también con temas de posgrado, algo que nosotros podemos identificar y hemos puesto en práctica con los alumnos es el enseñarlos a encontrar primero cuál es su propósito dentro de lo que están haciendo, hacia dónde quieren llegar, cómo pueden canalizar su energía, trabajar con aquellas emociones que no les permiten avanzar. Y todo lo podemos hacer, pero para eso tú tienes que haber desarrollado esa habilidad y esa herramienta, ¿sí? Y aquí yo les vuelvo a hacer énfasis. Las situaciones que se viven en las empresas por temas generacionales vienen de esos estereotipos o etiquetas que nosotros ponemos. Y los seres humanos no somos latas, como un video que me gusta compartirles, para llevar etiquetas. No, somos personas que tenemos parte instintiva, parte emocional y parte racional, pero lo que nos predomina en la vida es la parte emocional y la parte instintiva. Entonces, desde el miedo a veces actuamos. Una persona que no sabe regular su temperamento y que grita y que se altera, habla de una persona que no sabe gestionar su emoción porque no se conoce, porque no sabe que a lo mejor dentro de su temperamento tiene esa tendencia a ser explosiva. Y el conocer y empezar a aplicar técnicas que yo durante el taller, el seminario, les doy, por ahí hay un cuadernillo donde empezamos a trabajar ciertas técnicas muy importantes que nos ayudan a dominar y llevar mejor esta gestión y estos ejercicios, es cuando realmente logras. Yo les platico por ahí, dentro de mi formación de especialidad, yo manejo la parte de neuroliderazgo y aquí habla de esta gestión a nivel biológico y también de autoconocimiento y funcionamiento personal. Para yo poder especializarme en esta área, tuve que empezar a trabajar en mi plano personal y no quiere decir que lo dejé de hacer, porque aquí entra esta parte de que uno todos los días se pone a prueba y tiene que estarlo trabajando. Y a raíz de que logré hacerlo y que yo hice esto, entonces fue cuando yo empecé a aplicarlo para otras personas, equipos, empresas. En la parte académica lo estamos implementando también en algunos diplomados, en unos talleres. Entonces, los mismos alumnos que ya han empezado a poner en práctica esto me han dado esos resultados, porque cuando hablamos de alumnos de posgrado son personas que trabajan con gente en el área de recursos humanos o área gerencial y después en la retroalimentación me han dicho, ¿sabe qué? Me pasó esta situación y me acordé de esta técnica que usted nos dio en la formación y me funcionó. Me he podido dar cuenta que me relaciono mejor con la gente. Aprendí a que si una persona está enojada, yo no tengo que asumir ese mismo estado emocional, sino entender qué es lo que le aqueja, qué es lo que le duele, qué es lo que le preocupa.
Me concentré en la solución y no en el problema. Entonces empiezas a hacer las cosas de manera distinta, de manera autodirigida, y luego vas guiando a los demás a cumplir con ello. Porque hay algo muy importante que yo quisiera que ustedes se llevaran el día de hoy también, como parte de lo que es el aprendizaje. Se han hecho también estudios ya comprobados donde se ha demostrado que gran parte del éxito profesional y en la vida, para ser exactos, el 80%, escúchenlo bien, el 80% depende más de la inteligencia emocional que de la cognitiva, ¿no? Del conocimiento. Entonces antes pensábamos que las personas que lograban el éxito eran aquellas que tenían un IQ alto. Hoy en día las situaciones, las relaciones y las pruebas que nos han dado estos cambios tan abruptos que siguen habiendo, que ya no pasan muchos años, en un año en la empresa tenemos muchos cambios de todo tipo. Están los factores externos, como pudo haber sido la situación de pandemia que nos puso a prueba, como empiezan los factores económicos, políticos, de todo tipo. Climáticos también nos ponen a prueba, como los internos, las personas ya no son iguales. Estas generaciones piensan diferente. Entonces, lejos de poner etiquetas, yo entiendo cuál es la experiencia que están viviendo en torno a las emociones que se han detonado. ¿Qué hay? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué no hacen algunas cosas? ¿Por qué no están motivados? Entiende ese sentido. Trabaja y darles esas habilidades que son realmente herramientas funcionales al día a día. Desarrolla esas habilidades comunicativas que son importantes, pero pone el ejemplo tú. Trabájalo tú. Si los que me están escuchando aquí están el día de hoy, están a cargo de equipos, ya sea como capacitadores, como líderes de área, de recursos humanos o cualquier papel que tú estés desempeñando, incluso como compañeros, empiecen a trabajar en ello. Yo he puesto, fíjense bien, estas técnicas, incluso lo he aplicado con mi hija. ¿No? Mi hija hace poquito me compartió, ella que está a un nivel básico de formación, está entendiendo estos temas que no teníamos antes. Estamos hablando de generaciones, fíjense bien. ¿Cuándo ustedes habían hablado de estos temas a nivel básico, intermedio? Incluso yo creo muchos en la licenciatura ni siquiera se tocaban estos temas, pero llegamos al plano laboral y nos topamos con ellos y no sabemos qué hacer. Entonces yo ya estoy preparando, porque aquí es donde entra el tema de congruencia, a mis hijos con estas herramientas y también a mis colaboradores y a mi equipo en todos estos temas, porque al final de cuentas son los que realmente nos va a llevar al éxito en conjunto, porque somos un equipo. Y el otro día yo le di una recomendación y fue como una prueba que hice. Ella, sin ser líder de un proyecto, un equipo, logró llevar a su equipo al éxito de un reto. Porque yo le enseñé que no siempre quien está al frente de un equipo es el que lidera nada más, sino que también nosotros como compañeros podemos llegarlo. Sí, por aquí tengo unos comentarios. A ver, déjeme, el chat me quedó un poquito cerrado. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cómo insertar o reconocer el sentido de responsabilidad en las nuevas generaciones? Mira, de entrada yo entraría a explorar un poquito más y a conocer más a mi gente, ¿no? O sea, a mi equipo. Si ellos, sus propósitos realmente están alineados en el tema, por ejemplo, si tú estás hablando de la parte laboral, cuando me estás hablando de insertar a las nuevas generaciones, hoy en día nosotros, las generaciones más atrás, nos volvimos facilitadores o guías. Pero para yo poder facilitar o guiar en esa inserción que tú me haces, yo tengo que empezar a hacer ciertas dinámicas de interacción con mi equipo. Y en estas dinámicas ayudarlo a identificar qué es lo que quiere, por qué está aquí, para qué está aquí, y que él que reconozca y valore
para que asuma su responsabilidad, que vea el impacto que logra con sus acciones, que él no solamente está impactando dentro de la organización, sino está impactando socialmente. Porque si su función es elaborar un producto o vender un producto, la manera en que lo lleve a cabo puede afectar a la empresa, pero no nada más a la empresa, afecta a la marca. Yo les digo a los muchachos, te voy a poner un ejemplo. Cuando uno entra a una empresa, y es ahí donde tú te tienes que ser responsable, si tú haces algo mal fuera de la empresa y la sociedad sabe que tú eres miembro de esa empresa, ¿qué crees? No vas a decir, pues me afecto yo en mi imagen porque hice eso mal. La gente va a juzgar a la empresa porque tú eres parte de la empresa. ¿Y qué crees? También a tus directivos, también a tus compañeros y todos aquellos que están relacionados. Y cada que yo les doy este ejemplo, se quedan pensando, yo no me doy cuenta que yo soy responsable y soy la cara de esta empresa. Un ejemplo, yo hoy en día estoy aquí dando la cara por el equipo, por Tecnología México. Si yo fuera grosera, si yo no los atendiera, si fuera irrespetuosa, si mi imagen no fuera correcta, no nada me estoy afectando a mí, estoy afectando a Reino, a todos los que están aquí detrás de bambalinas y a la empresa como tal. Entonces, el que yo me haga consciente de que cada acción que yo llevo a cabo me estoy llevando a muchas personas, es cuando aprendo a asumir mi responsabilidad. Pero esto no es un trabajo fácil, Josh. Es un trabajo que hay que hacer muy cercano a la gente, pero de autorreflexión y autoentendimiento. Si tú tienes esas situaciones en tu empresa, yo te invito a que empieces a brindarles esas habilidades que les van a ayudar a desarrollar ese sentido de responsabilidad, ¿sí? Yo lo he podido comprobar, no es nada imposible. Yo he tenido la experiencia y tengo la experiencia de trabajar con jóvenes en las nuevas generaciones y he logrado motivarlos y ayudarlos a autodirigirse. Y más que la calificación que puedan obtener en el curso, para mí el mayor logro es verlos motivados y amando y valorando lo que hacen. Y en tema organizacional también me he puesto ese reto y he podido obtener muy buenos resultados. Y aquí vamos a lo que yo te decía hace rato. Si yo lo he podido hacer, tú también lo puedes hacer. Pero para ello, tú te tienes que preparar y demostrarles. Entonces, acuérdense que para guiar un equipo, para dirigir un equipo, primero me tengo que autodirigir yo y tengo que trabajar yo. Pero para ello, tengo que trabajar en lo principal obstáculo que puede presentarse en mi vida, que son mis emociones. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Hace rato les dije. Porque, ya les estoy dando las recomendaciones de entrada, ¿no? Porque el 95% de nuestras acciones, decisiones, conductas están en el plano emocional e instintivo. Y solo tenemos un 5% racional. Pero cuando ya logramos entender cómo funcionamos en ese 95%, podemos hacerlo consciente y antes de gritar, antes de hablar de una forma inadecuada, yo puedo gestionar y decidir, que ahí viene el autoliderazgo, si conviene o no actuar de esta manera. ¿Sí? Josh, la recomendación es esa, ¿no? Para yo poder lograr guiar a las nuevas generaciones, primero tengo que trabajar yo como facilitador en adquirir esas herramientas, ¿sí? Y demostrarles que si yo me pude adaptar a las situaciones que no son las que me tocó vivir a mí, tú también puedes. Pero sabes otra cosa muy importante, es decir, que yo también debo estar abierto a aprender de lo que ellos me pueden dar, porque las nuevas generaciones nos han enseñado cosas que nosotros no aprendimos en nuestros tiempos. Entonces aquí hablamos de un dar y recibir de la misma manera, ¿no?
Y eso es muy bonito. Cuando tú te pones en una postura desde la humildad, desde la apertura y entiendes sin juzgar. Pues que lo que pasa es que trabajamos mucho en los juicios, pero es que nos dominan las emociones, es lo que les digo. Y el que tú logras gestionar la emoción, entenderla en ti, en la otra persona, para poderlo guiar hacia una mejor conducta, es una herramienta muy buena. Tus relaciones personales mejoran, tu energía mejora, tus resultados mejoran. Espero el día de hoy, esto que les estoy compartiendo, se lo lleven de reflexión y lo trabajen. Pero también los invito, porque esto solamente es una probadita, una generalidad, a que si ustedes realmente traen este compromiso sólido de lograr un crecimiento en la parte profesional y personal, porque van de la mano, no lo podemos separar. Tomen y dense ese regalo de invertir en aquellas áreas donde necesitamos trabajar. Y hoy en día, como les digo, desde la experiencia, yo lo he podido ver mucho, cómo es necesario, no solamente en los líderes, sino en los mismos colaboradores, que todo el equipo esté en el mismo camino. Un equipo autodirigido es aquel que domina también esta parte, ¿no? Entonces, no nada más ustedes, inviten a su equipo, sean congruentes, muévanse en base a ello.